leemos algo, se nos cala aquí en el corazón, hermanos, hermanas, pues como que eso nos permite hacer de esa lectura algo personal. Quizás aún un poco cuando cantamos, y en ese momento yo recordaba esa alabanza y la voy a recordar ahorita junto con ustedes, cuando cantamos, que decimos las promesas del Señor. A ver, dice las promesas mías son. Ahí, las promesas del Señor mías son. Hasta ahí lo dejamos. ¿Será que en el momento que la enfermedad está apretando, que el problema está apretando, nosotros seguimos cantando así con esa misma euforia, las promesas del Señor mías son? Yo lo viví. Y realmente, mis hermanos, hermanas, pues no era fácil porque hay cuantas cosas. Nos narra, ¿verdad? Nos narra el mismo Evangelio que cuando Pedro intentó caminar, oígase bien, cuando Pedro intentó caminar, los discípulos estarían calladitos, los 11 discípulos. No, seguían gritando. Entonces Pedro sintió miedo. Cuando este hombre presentó, ¿verdad?, a su hijo, nos narra el Evangelio de San Marcos, pues ahí se hizo un murmullo donde habían fariseos, había un gran montón de gente que obviamente primero se estaban burlando de los discípulos, y cuando Jesús se presentó, a lo mejor hasta se burlaron de él, porque para el ser humano, óigase bien, la fe pues no es algo tan fácil. Cuando yo lo viví y me dejaron esos siete veces que leyera el Salmo 91, créanme, yo leí un par de veces, 2, 3 veces, y pues la Biblia yo siempre la vi como un libro normal, así como leemos el libro Nacho, el libro, ¿verdad?, de lectura, cualquier libro, y yo así lo había aprendido, mis hermanos, pero hasta ahí nomás. Y es tan bonito lo que el mismo Salmo me decía, pero lo bonito fue, lo comparto, ya lo he compartido otras veces, lo comparto, cuando aquel mismo animalito que fue a cantar a mi techo, ese mismo, un día, una noche después fue eso, cuando el mismo animalito que fue a cantar a mi techo, que era un tecolote, que le llaman que es ave de mal agüero, y comenzó a cantar ahí en el techo, y yo lo escuché. Y quedé escuchando aquel sonido tan raro, y me acuerdo que me estuve un rato, quizás como unos minutos viéndolo, y créanme que allí no me dieron ganas de decir las promesas del Señor mías son. Allá no eran mías las promesas. Solo le dije a mi mujer, en ese momento, tirarle unas pedradas, y le tiró piedras, le tiró garrotazos, después buscamos pistola, todo eso, y aquel animal no se fue. Pero yo pude entender, hermanos, hermanas, hasta que ya los dos estábamos llorando. Cuando ya habían pasado 2 horas, y cuando nos tomamos de la mano, entramos a la casa y comenzamos a llorar. Y recordando las frases, ¿verdad?, los versículos que el mismo Salmo 91 dice, comenzamos a orar. No habían pasado 2 minutos cuando aquel animal se había ido. Y ahí comencé a ver lo que dice, ¿verdad? Este paso número 2 dice que para conocer la fe, pues hay que empaparse. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, hermanas, que dice que en la Biblia hay más de 30,000 promesas? Así dice, hermano. Pero si yo le preguntara a usted cuántas promesas cree que hay para usted en la Biblia, pues algunos dirán, hermano, pues pueden haber algunas 5 para mí, pueden haber algunas cuantas, pero esas promesas son ¿para quiénes? ¿Para los que andaban con Jesús o para nosotros? Obviamente son para nosotros, mis hermanos, pero las vamos a hacer realidad conociendo, ¿verdad?, la fe. Y obviamente decía, escuchando palabra de Dios, escuchando testimonios, y qué manera tan especial, ¿verdad? Día con día nosotros tenemos la gran oportunidad de crecer, y de crecer en fe, pero viendo nuestras propias limitantes, porque cuando yo decía 3 enemigos tenemos, ¿saben? El enemigo más difícil para vencer, para nosotros los seres humanos, pues es uno mismo, es la carne.
Y es la carne, porque al nomás sentir un mínimo dolor, al nomás sentir un mínimo problema, va a haber gente que siempre se va a encargar de dar y decir algo. Por eso, hermanos, hermanas, para poder crecer en fe, óigase bien, que escuchar hay que leer. Una vez, hermanos, hermanas, fuimos a visitar a un enfermo y me dio no sé qué, ¿verdad? Que después que orábamos por el enfermo, se hizo una oración y estuvo tan bonita. Óigase bien. Y ya quedábamos, después que nos dimos el saludo de paz, el enfermo bien alegre me dice, una oración poderosa, hermanos, y cómo se sintió el Espíritu Santo. Pero, óigase bien, dentro de los hermanos que andaban ahí con nosotros, vino una hermana y le dice, hermano, le dice, qué bonita estuvo la oración, pero sabe, le dice, óigase bien, mi suegro tenía su mismo problema y solo duró 6 meses. ¿Saben? Aquel hombre con aquella frase que escuchó, escuchando testimonio, escuchando proclamación de fe, pero cuando escuchó aquella frase, sépanlo, aquel hombre murió. Meses después murió. ¿Y por qué murió? Porque no escuchó aquella unción que el Espíritu Santo había derramado sobre él. No escuchó cuando él dijo con sus palabras, hermano, qué bonita estuvo la oración, cómo se sintió el Espíritu Santo, pero él solo se metió aquello que alguien le dijo, mi suegro solamente duró 6 meses. ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros, hermanos, hermanas? En nuestra familia, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, quizás es más gente que se va a acercar a nosotros para que nuestra carne pueda sentir miedo. Dios, que es el Padre del amor, y cómo nos involucra. Hace 2 meses, pues yo comencé, ¿verdad?, a sentir dolores tremendos, anduve bastante mal, y el diablo comienza a decirme, ya tenés 10 años, y el cáncer siempre vuelve. Y obviamente, pues, la carne, uno mismo dice, no, hermano, la carne es débil. El detalle es que Dios, que es tan amoroso, pues le digo a alguien, ¿y cómo compruebo? Si, hermano, me dice, el detalle suyo es que debe hacerse exámenes, y mucha gente me dice, hágase exámenes. Yo, pues le digo, no, hermano, tranquila, Dios me ha estado proveyendo. Pero llega un momento en que Dios ve la terquedad de nuestro corazón, y pues el dolor agudizaba, que el estómago no me toleraba nada. Viene alguien y me dice, ¿y por qué no te haces el examen? Y le digo, no, sí que yo me lo quiero hacer. Y el problema es que ¿cuánto vale ese examen? Vale un montón de dinero. Yo ese dinero es lo que menos tengo. Pero mira, que fíjate que allí puedes ver, vaya a ser que te haya vuelto algo. Porque el cáncer vuelve. Esa frase siempre me la han dicho, y esa frase me estaba martillando. Y en mis oraciones siempre diciendo, bueno, Dios, si un día, si un mes, si un año, pues es tu voluntad. Yo aquí estoy para servirte. Lo tremendo es que Dios ve. Y cuando yo le dije a esa persona, me dice, hablando, ¿verdad? Ahí estaba un médico, un gastroenterólogo, y le dice, y él pasando consulta con esa persona, le dice, se va a hacer el examen, le llaman colonoscopía, parece, y hay una que endoscopía. Entonces, y se necesitaba un dineral para eso, ¿verdad? Que obviamente yo no lo tenía. Viene el médico y le dice, ¿qué pasó? ¿Y se va a hacer el examen? Y él, no se lo hace. Es que, a ver, ¿por qué? Por no decirles que no tiene pisto, como dicen buen salvadoreño. Vino el doctor y le dice, oigan bien, el amor de Dios, le dice, ¿y por qué no se lo hace si yo no le voy a ganar ni un 5? Fui, me hice el examen, incluso yo dije, pedí oración, ¿verdad? Porque mi problema es que para eso había que prepararse, tomarse un laxante, y ese laxante pues me iba a dejar sin flora bacteriana, que es lo que permite que el estómago pueda estar digiriendo normalmente. Y, hermanos, hermanas, cuando fui, pues llevaba los nervios de punta. Yo dije, oren, orando, di como 80,000 vueltas alrededor de aquel consultorio, ahí alrededor, y me decía la secretaria, ¿y qué le pasa? No, tranquilo, es que hace calor. ¿Qué calor? El miedo. Enemigo número 1, la carne. Me recuerdo que me hicieron el examen, salí del examen y me dice la misma doctora, no hay ningún problema. Pero la misma respuesta, ¿verdad? Le mandamos a la biopsia todo lo que sacamos para ver qué pasó.
8 días después me dan resultado de la biopsia. ¿Y a qué creen que pasó? No había nada. Y mi lucha era la carne. ¿Cuántas veces a usted le va a pasar lo mismo? Y el otro miedo mío era que el estómago no iba a tolerar nada. Otro día, pues yo dije, compré jugos, compré sueros, compré una ensarta de cosas y ya tenía lleno todo aquello porque el estómago no iba a tolerar. Y yo le dije, comprame fruta. Y me dice mi esposa, fíjate que preparé una comidita allí, si quieres probarla. En son de bromas me la comí toda y no pasó nada. Y es que estaba viendo, ¿verdad?, cómo el miedo, cuando Dios va a obrar y cuando Dios está proviendo algo, no va a importar, hermanos, hermanas. Tercer paso, mis hermanos, tercer paso para desarrollar nuestra fe es: debemos vivir la fe. Oigan bien, es el tercer paso. Debemos vivir la fe. Y quizás esa es la parte más difícil, ¿verdad? En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, el último capítulo que tiene Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, hermanas, habla sobre un personaje que ya nosotros lo conocemos. Nos habla del apóstol Pablo. Pablo en ese momento era un apóstol prisionero que llegó hasta la isla llamada Malta. La narro así. Llegó a Malta y justamente porque la embarcación en la que iban había sufrido un accidente y tuvieron que llegar allá a Malta. Pero cuando llegaron a la isla de Malta, dice que como había oscuridad y había tanta tiniebla, que se les ocurrió hacer una hoguera. Entonces Pablo en ese momento agarra un poco, ¿verdad?, de ramas, de leña, supongo, y la fue a tirar a la hoguera. Pero cuando Pablo iba a tirar aquellas ramas a la hoguera, una víbora se le prendió de la mano. Y toda la gente que estaba alrededor de Pablo decían, realmente este es un asesino, es un maldecido de Dios, realmente. Y comenzaron a decir tantas cosas. Pablo dice que llegó hasta donde estaba la hoguera y la sacudió. Pero todavía cuando cayó, la gente se le quedaba viendo, porque la víbora es una mordida mortal. Y cuando pasó cierto tiempo y Pablo tranquilo comió y todo, comenzaron a decir, es un Dios, y comenzaban hasta querer adorar a Pablo. Menciono, hermanos, hermanas, este segundo paso, ¿verdad?, de gente que ha visto la gloria de Dios. Porque Pablo, hermanos, óigase bien, era un hombre que sabía mucho de la Escritura. Pedro era un hombre que pues había vivido y había visto tantos milagros, mas sin embargo tenían que luchar, tenían que vivir la fe. Y cuando Pablo llegó ahí, yo sé que Pablo escuchaba los gritos y decía, es un asesino, es un maldecido por Dios. Mas sin embargo, Pablo se puso a llorar, ya me voy a morir. No, dijo, una víbora es mortal, vayan a buscar medicina, qué sé yo. No lo hizo porque estaba confiando en la providencia de Dios. Por eso, mis hermanos, hermanas, la fe, ¿verdad?, en este tercer paso dice, debemos vivir la fe. Es decir, Dios, que es el Padre del amor, pues nos permite en algunos momentos vivir la fe. Por eso el evangelio que retomábamos, que compartíamos al principio, cuando Jesucristo le preguntan a los discípulos, ¿y este tipo de enfermedades cómo se vence? Jesús solamente dice algo tan sencillo que usted y yo lo conocemos. Dice, en algunas versiones solo menciona una palabra, pero dice, este tipo de espíritu solo se vence con ayuno y oración. Aquí en San Marcos solo dice oración, pero en otra versión dice con ayuno y oración. Óigase bien, qué poderosa es la oración para nosotros los cristianos. Qué poderosa es la oración cuando nosotros tenemos un problema. Qué poderosa es la oración cuando estamos atravesando la dificultad. Y es que, mis hermanos, por eso dice, tercer paso, vivir la fe. Imagínense cuando usted llega y le dice, hermano, ¿qué le pasa? ¿Cómo se siente? A mí me costó, ¿saben? Y cuando yo he dicho la palabra ánimo, no crean que es que la digo
porque así me sale, como quien dice, porque a veces he andado más desanimado que ustedes. Cuando yo he dicho, muchas veces, yo digo, es más, ahí en la comunidad había una hermana que se enojaba cuando